Reciban un cordial saludo. En esta presentación tendrás un breve recorrido por los diferentes modelos curriculares y sus principales representantes. Para iniciar esta presentación vamos a ver las teorías curriculares actuales. Cabe mencionar que en los últimos años se han analizado las relaciones entre teoría y práctica en la enseñanza y se han caracterizado al respecto tres posibles enfoques: el técnico, el práctico y el crítico. En la perspectiva técnica, es importante las habilidades del docente para aplicar la teoría y obtener los resultados preestablecidos. El docente es concebido como un seleccionador de técnicas y medios para alcanzar los objetivos previstos, y es comparable con un artesano, debido al interés de un producto específico, puede ser el de hacer las vasijas. En este caso, el estudiante es concebido como objeto moldeable para alcanzar el producto esperado. Por otra parte, están las condiciones físicas, como el tipo de arcilla, la distribución de temperaturas en el horno, entre otras cosas. Esto refuerza la idea de que con más dinero aumenta la calidad educativa. La perspectiva práctica implica la búsqueda de fines esencialmente morales. Su interés está dirigido a la comprensión de las situaciones humanas de interacción. Pone énfasis en la deliberación ante las situaciones concretas de las prácticas de enseñar y de aprender. La acción práctica depende del ejercicio del juicio deliberativo del docente. Se trata del juicio que, por ejemplo, emite un juez, que delibera sobre cuándo aplicar o cuándo liberar del máximo rigor de la ley, a partir de la interpretación de la situación. La propuesta curricular crítica atiende a la creación de significados, pero pone su eje en la potenciación de la emancipación de los seres humanos, en la capacitación para que los sujetos asuman la conducción de sus propias vidas responsablemente. Por otra parte, es necesario que el docente someta sus valores y objetivos educacionales a una reflexión autocrítica. Tengamos en cuenta que cada enfoque tiene una relación específica entre teoría y práctica. En el enfoque técnico, la teoría dirige la acción en la enseñanza. En el práctico se centra en la interacción de la teoría y la práctica. Y el crítico intenta resolver la oposición teoría-práctica a través del espacio de la praxis. A continuación nos adentramos a describir las grandes concepciones curriculares que han operado en la educación. Esta concepción curricular en la mayoría de las instituciones educativas está centrado en los contenidos como formas de saber. Estos se organizan en asignaturas cuya interiorización es el objeto nuclear del aprendizaje. Lo básico de este modelo es el aprendizaje de contenidos, por medio de métodos y actividades, que es realmente lo que constituye el currículo explícito. Dentro de esta concepción, el currículo es el conjunto de conocimientos que hay que transmitir a los estudiantes. Este modelo academicista posee dos grandes versiones: la escuela clásica y la escuela activa. La primera centrada en el aprendizaje de contenidos como formas de saber, y la segunda basada en métodos como formas de hacer. Consiste en programar, realizar y evaluar. Es una actividad técnica bajo los parámetros de control y realización científica. Sus fundamentos psicológicos están en el conductismo y el neoconductismo, con modelos de aprendizaje basados en el condicionamiento clásico y operante. A continuación, tres manifestaciones o corrientes. Se entiende por currículo un diseño donde se especifican los resultados pretendidos en un sistema tecnológico de producción. Tiene objetivos generales, específicos y operativos. En la instrucción, el currículum en su documento deben tener objetivos, contenidos, actividades y estrategias de evaluación. Los pasos que se deben cumplir según TABA son: primero, selección y ordenación del contenido, y segundo, elección de experiencias de aprendizaje. La programación clásica tenía objetivos generales, específicos y operacionales, contenidos, actividades y evaluación. En los países anglosajones, en la programación por módulos había una idea general, concepto, subconcepto, meta educativa, objetivos, conducta, actividades y evaluación. Currículum como conjunto de experiencias de aprendizaje. El currículo son todas las oportunidades de aprendizaje que proporciona la escuela, según Taylor y Alexander. Según Wheeler, el conjunto de experiencias escolares planificadas. Para secuenciar el currículo: fines, metas y objetivos. Para lograr las metas: selección de contenidos, organización de integración de experiencias y evaluación. Componentes fundamentales del modelo:
Primero, una racionalidad positivista, valores prescritos e imperantes. Teoría y práctica son diferentes. Los medios didácticos son los textos aprobados. El profesor es técnico y su modelo profesional es competencial. Evaluación centrada en contenidos utilizando métodos solamente cuantitativos. Diseño curricular y programación adquieren importancia como modelos diferentes. Los elementos básicos son los mismos del anterior modelo. Capacidades, valores hacen parte del currículo oculto. En esta concepción, la racionalidad es práctica, los valores son prescriptivos. La relación teoría y práctica es irrenunciable, y la enseñanza se ve como una actividad moral que desarrolla capacidades, valores e ideas sociales. El currículo es abierto, flexible y contextualizado, construido por investigación, deliberación y debate. La construcción de objetivos en forma de capacidades, destrezas y valores. Los métodos, procedimientos y actividades han de ser adaptados a conceptos. Ahora vamos a hablar del constructivismo, el cual es una de las corrientes de pensamiento que ha inspirado a reformas educativas. Acá se destacan Piaget, Vygotsky y Ausubel. Ellos ofrecen explicaciones y orientaciones para fundamentar y mejorar la acción de los docentes en el contexto de la educación escolar. El constructivismo como el cognitivismo se ocupan de la cognición, es decir, del acto de conocer. Ser constructivista es considerar al alumno como constructor de su estructura de conocimiento. Esta es entendida por Ausubel como el conjunto de conocimientos, conceptos organizados jerárquicamente en la mente del alumno. Por Hidalgo, como representación mental, construcción mental, esquema de pensamientos o estructura de pensamientos. Por Vygotsky, él dice que lo que se aprende, lo que se internaliza son los significados que tienden los elementos culturales en contexto de interacción social. Y Sepúlveda, por su parte, dice que no se trata de que los saberes transmitidos por la escuela no sean importantes. El problema reside en cuán significativos son para los alumnos. Un concepto central del constructivismo es el aprendizaje significativo creado por Ausubel. Dice, hay aprendizaje significativo si la tarea de aprendizaje puede relacionarse de modo no arbitrario y sustancial con lo que el alumno ya sabe. Para comprender mejor este concepto, se ven 4 dimensiones de aprendizaje: aprendizaje por recepción, aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje significativo y aprendizaje mecánico repetitivo. Es interesante lo que afirma Ausubel. La exposición verbal es en realidad la manera más eficiente de enseñar la materia de estudio y produce conocimientos más sólidos y menos triviales que cuando los alumnos son sus propios pedagogos. La corriente práctica pretende buscar desde las prácticas curriculares espacios culturales que desarrollen la autonomía de los centros y de los profesores, al considerar el currículo como una recreación cultural desde la práctica. El reconceptualismo pretende revisión crítica de los modelos curriculares de tipo academicista, propios de la escuela clásica y de la escuela activa, y de los modelos conductuales positivistas. Distingue 3 grandes áreas: una visión escéptica ante la ciencia social, una visión perceptivo-global y una visión introspectivista e intuitiva. Carl Rogers fue uno de los fundadores del enfoque humanista. Él dice que el objetivo de la educación es ayudar a los alumnos a convertirse en individuos capaces de tener iniciativa propia para la acción, responsables por sus acciones, que trabajarán no para obtener la aprobación de los demás, sino para alcanzar sus propios objetivos. La teoría crítica del currículum se ha centrado en un análisis de escolarización en el Estado moderno, y gran parte de ella se ha ocupado de la cuestión de cómo la escolaridad funciona para reproducir el saber, las habilidades y las formas de interacción social, así como las relaciones características de la vida social en un entorno moderno. En esta última parte de la presentación hablaremos de Paulo Freire, el representante del currículum sociocrítico en Latinoamérica del siglo XX. De origen brasileño, tiene una perspectiva humanista, donde la integración de la persona es su realidad social. Su obra más destacada, La pedagogía del oprimido. Experiencia pedagógica. Aplicó de manera significativa sus reflexiones pedagógicas tomando en cuenta la realidad de su entorno. Enseñó a leer y a escribir a más de 300 trabajadores de plantíos de caña de azúcar en solo 45 días. Freire propone una metodología educativa que tiene como punto de partida la realidad, donde el ser humano, el estudiante, asume un rol activo que busca transformar su mundo. La pedagogía de Freire es liberadora y lucha por la humanización. Su preocupación principal siempre fue apoyar a los más pobres. Freire tiene una gran trayectoria, pero su propuesta de educación popular generó controversia en su país y se exilia en 1964. Durante su exilio escribió muchas obras. Y ahora hablaremos sobre el currículum comprensivo crítico desarrollado en Chile. Esta concepción de currículum se comenzó a difundir en Chile en la década de los 90. Está centrada en los criterios de selección, transmisión, reproducción cultural y pertenencia cultural. La concepción curricular
se fundamenta en concientizar que con la selección de cultura se ejerce el poder, exhortar a valorar la cultura de los menos favorecidos y su incorporación en el currículum escolar, examinar la calidad de la educación ofrecida a los niños pobres e implementar y desarrollar una educación de igualdad para todos. Su concepción curricular impone la necesidad de elaborar un currículum comprensivo e incluyente que evite choques culturales y transculturación de los sectores populares cuando los niños de las clases menos favorecidas entran a los colegios. No se puede olvidar que la educación es un agente de reproducción cultural. Si no se ofrecen las mismas oportunidades educativas en la escuela a todos, la escuela seguirá siendo un agente reproductor de la cultura dominante. La meta del modelo es mejorar la calidad de la educación, dando las mismas oportunidades a todos los niños del país. Gracias.